Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Y aquellos que vayan para el tapón como SOC, no te voy a decir la otra palabra de tu nombre, prepárense porque esta tarde sí, que tenemos, pensando que no teníamos mucho, tenemos demasiado porque gracias a las buenas fuentes de información tenemos información, valga la redundancia y la repetición, con un tema que va a insistir, yo creo que de aquí a las elecciones generales, que tiene que ver con lo que hace un empresario o cómo se desarrollan los proyectos millonarios en la costa de Puerto Rico que amenazan, según las comunidades, a el esfuerzo que hacen de mantener la zona marítimo terrestre bienes de dominio público con acceso a las poblaciones puertorriqueñas y residentes de este país, pero además que amenazan el lugar protegido, como esa área del corredor ecológico del noreste, que aunque no está en medio de este corredor, sí hay propiedades que están en medio del corredor ecológico del noreste y pretenden afectarse. Estamos hablando de Punta La Bandera, en Luquillo, y la alegación que le hiciera el empresario Alfonso Valdés García, dueño propietario de la corporación dueña de los terrenos y que pretende desarrollar allí un complejo de viviendas millonario enfrente a esa punta del este de Puerto Rico. Vamos a hablar sobre esa investigación y esa información que traemos en exclusiva, pero definitivamente tenemos que empezar atendiendo lo que trajimos esta mañana con un documento importante que tiene que ver con la querella que sí se presentó en el 2022 en relación al asunto del polígono de tiro o el campo de tiro que se pretende construir en el sector o barrio Rancho Guayama, en Salinas, y que interviene, según los expertos del Departamento de Recursos Naturales, con los acuíferos, el río Nigua, que está allí en esa área, y hay por lo menos están afectados no menos de 8 cuerdas de terreno, entre corteza terrestre, corte en exceso y mal hecho la corteza terrestre, los movimientos que hay en esa área, en ese desarrollo, que es nada más y nada menos que de Ariel Torres, un amigo de Tomás Rivera Chats y del Partido Nuevo Progresista, un donante del Partido Nuevo Progresista. Primero los voy a saludar, Astrid Valentín está por ahí, Juan Carlos Medina. Vamos a esperar a que lleguen porque amenaza con llegar mucha gente. También estamos esperando la contestación de 2 personas que están mencionadas en este documento oficial del Tribunal de Quiebras, en el caso de lo que le dijo al Tribunal de Quiebras el empresario Alfonso Valdés, la comisionada residente Jennifer González. Hicimos contacto con su persona de prensa, o por lo menos el contacto número 20 que tenemos de persona de prensa, Ramón Alejandro, y estamos esperando que nos conteste. Y directamente le hicimos una petición de información a la oficina de la congresista Nidia Velázquez a través de su oficial de prensa, porque también menciona y dice específicamente el empresario
Valdés García, que está en conversaciones con esas oficinas de la comisionada y la representante congresista para que intervenir con lo que debe ser aprobación por parte del cuerpo de ingenieros para finalmente tener los permisos apropiados para desarrollar esa área. Esta información que vamos a traer esta tarde no solamente es más de lo que hemos traído en términos de cómo se mueve ese tipo de proyectos en esta administración, sobre todo que nos hemos tenido información desde la punta del este del país hasta la punta del oeste, de cómo los diferentes empresarios y contratistas, que también son donantes de los diferentes partidos políticos, gestionan permisos. Pero en este caso vamos a hablar de personas que hemos hablado antes, no la representante Jennifer González, la comisionada ni la congresista, sino funcionarios del gobierno de Puerto Rico que están mencionados en esos documentos oficiales del Tribunal de Quiebra. Yolanda Báez está por ahí, saludos Yolanda, Emilio Gutiérrez Arroyo, Rosalía Cartagena, Ilka Hernández siempre, Carlos Aponte, Rita Llanes, Arlín Pérez, mi gran amiga, una de las trapo de lengua de country, saludos Arlín. Yamis Alicea, no en Ceiba, es el dueño de Medalla, el que quiere desarrollar Punta Bandera. No es el dueño de Medalla ni de Cervecera de Puerto Rico, y eso es una aclaración que hay que hacer, porque en efecto en algún momento Cervecera se ha distanciado. Es uno de los herederos de quien fundó, en efecto, esa gestión de cervecería en Mayagüez, pero no es parte ya de esa corporación, y así lo han hecho saber porque esto pique y se extiende. Nosotros hemos hablado de Punta Bandera, yo creo que llevamos 1 año y medio hablando de lo que pretende hacer Azure allí. Lirian de Jesús también está por ahí, Héctor Álvarez. Está todo el mundo. José Jiménez, Kenia Rosado, Elda, Emanuel Quiroz, Luis Rivera Pérez, Milagro Ortiz Ramos, Miguel Díaz Pagán siempre por ahí. Y Bemar Martínez, bueno, prepárense, Carmen Negrón. Ay, Pipo va a dar un mensaje lleno de mentiras y demagogia. No quiero bregar con eso, quiero bregar con lo que me parece importante que ustedes sepan. El país tiene derecho a saber qué dicen los empresarios cuando le están pidiendo tiempo a los tribunales porque están a punto de perder las garantías, precisamente las 2 fincas que tienen allí en el área de Punta La Bandera, en Luquillo, que pretenden desarrollar y vender a precios exorbitantes. Pero sobre todo desarrollar un área que lo menos que tiene es mangle. Y de eso vamos a hablar mucho. Alvin Ramos, Geraldo Zamora, Magdi Cabán, siempre por ahí. Bueno, me perdonan los que no he podido saludar, pero empezamos un poco más tarde porque esto ha sido, mire, rapidito. Yo creo que lo primero que quiero traer es lo que esta mañana nosotros veníamos con la información del caso del polígono de tiro allí en el barrio Rancho Guayama en Salinas. Usted sabe que hablamos de Ariel Torres porque el informe que trae los expertos del Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Calidad Ambiental, proponen no menos de 5 violaciones a leyes ambientales de lo que se está haciendo allí en el área de ese barrio, por donde hay acuíferos, por donde pasa el río Nigua, o sea, está en el área. Está impactado el barrio Pozo Hondo de Guayama y por otro lado el barrio Aguirre, como dice el propio informe. Trajimos el informe esta mañana, no lo he podido colocar en las redes porque créanme, ha sido mucho el trabajo que hemos tenido entre las 11 de la mañana, 12 del mediodía y esta hora. Pero están ahí los documentos y de hecho también queremos hacer una historia para que se quede escrita sobre este último esfuerzo de investigación que tiene que ver con Punta La Bandera. Nosotros decíamos que desde el 2021 está ese informe experto. Sabíamos que había una gestión en el Departamento de Recursos Naturales por estos profesionales y yo les dije que obviamente yo siempre he creído que allí en el departamento y en las otras agencias que componen ese bloque de agencias que manejan este tipo de asuntos, no solamente hay mucho trabajo, sino que hay todas estas personas, a veces una. Pues esta tarde conseguí la querella que en efecto se radicó y hablamos sin el contenido esta mañana porque no la teníamos de frente, de hecho no la hemos podido terminar de leer. Esta es la querella que se radicó específicamente, en el otro documento, señor director, el que está, el primer documento, porque esta es la querella radicada el 7 de noviembre del 2022.
hay una notificación de querella. Es decir, aquí todo el mundo sabe lo que está pasando. Ariel Torres, y le dije Torres, es Torres Meléndez. Ariel Torres Meléndez y Roberto Ramos Colón. Por un lado, Roberto Ramos Colón, el dueño de la finca que se está trabajando, y por otro lado, Ariel Torres Meléndez. Ese funcionario, que no es ningún funcionario público, perdón, es un empresario, dueño de Codepola, que lo menos que ha hecho es tener intervención directa con Tomás Rivera Chats para que se enmendara la ley de armas, está notificado de que hay una querella en su contra y lo próximo es que tienen que contestar. Entiendo que no ha pasado nada más que el procedimiento ordinario. Y yo creo que es importante también siempre recalcar, si usted tiene pocas personas en una agencia que tiene que atender los fogones que están todos encendidos por todas las esquinas, porque la gente está demostrando que le interesa que se proteja el área bienes de dominio público, zona marítimo terrestre, lo que impacta a sus comunidades, la manera en que quieren desarrollar al tutiplén, pues usted va a tener mucho trabajo y pocos empleados. Y yo creo que eso es fundamental. Aquellos colegas, amigos periodistas que nos sintonizan, que yo sé que siempre están pendientes, pregúntenle al gobernador cuando lo tengan de frente, pregúntenle a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales. Bien poca gente, mucho trabajo, y los casos se están atendiendo. Se están atendiendo desde ese grupo de profesionales, de empleados de carrera de las diferentes agencias que están diciendo, desde los vigilantes hasta la última parte en algún momento, que es la representante del interés público, la licenciada Mildred Sotomayor, que radican y ahí están. Pero yo creo que la pregunta directa al gobernador y a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales: ustedes dicen que les importa el ambiente. Cada vez que hay un fogón prendido sacan con que supuestamente están haciendo algo ellos, no los funcionarios de carrera. Cuando están diciendo eso, si a mí me importa el ambiente, yo sé que me lo están embaratando por todos lados. Lo menos que yo tengo es la prioridad de traer el personal que esa gente necesita para seguir trabajando. La pregunta al gobernador y a la secretaria sigue siendo: la evidencia derrota ese discurso y esa narrativa de que a ustedes les importa el ambiente. Y yo creo que esa pregunta es importante y hay que seguir insistiendo en que alguien se la haga al gobernador. Nosotros le tenemos requerimientos de información múltiples a los jefes de agencia, a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales. Nunca nos ha contestado una sola pregunta. Y ahí están sus oficiales de prensa para que digan y le expliquen al país por qué no contestan las preguntas, que son puntuales, porque información tenemos. Gracias a que aquí hay una ciudadanía que se está moviendo a hacer lo que tiene que hacer y siempre produce documentos su gestión. Así es que eso con relación a lo que hablábamos esta mañana, un caso más para darle seguimiento, pero estoy segura que nos vamos a enterar. Hay otra nota que no la puedo traer en profundidad porque no he podido leer el documento, pero voy a colocar el documento en breve, y es que ustedes saben que la secretaria del Departamento de Recursos Naturales tiene que comparecer, ella o su representación, me imagino que habrá una representación y el tribunal así lo aceptará, al tribunal de Aguadilla, donde el juez administrador Abid Quiñones Portalatín, que él fue el juez que determinó, después de ver el caso de Sol y Playa sin permiso, construyendo aquella área recreativa, dos áreas recreativas allí en Rincón, que tenían que demoler lo construido. Todo se hizo ilegalmente sin permiso, con un permiso que no tenía no tenía aplicación para nada. Y por otro lado, que el deslinde de la zona marítimo terrestre no era lo que ellos decían y le había dicho su asesor. En ese caso, la secretaria tiene que ir a comparecer porque no hay rastro de que OCPE haya dado el permiso para demoler, porque quien tiene que demoler y quien tiene que mitigar y tiene que haber un plan de mitigación es la Junta de Condómines de Sol y Playa. Pues allí ya hay un documento
y una contestación del departamento, porque parece que la gente de OCPE, mire, como dice una fuente mía, no es que arrastran los pies, es que no funcionan, es que no se mueven. Vamos a ver qué es lo que dice ese documento, cuál es la posición de la secretaria, qué es lo que está diciendo OCPE, que me parece lo más importante. Y nunca olvidemos quiénes son los abogados de OCPE en esto. El ex asesor legal de Ricardo Rosselló Nevares. Sí, el mismo que viste y calza. Alfonso Orona. Vamos a esperar a ver qué dice ese documento. Si no lo publicamos hoy, lo publicamos mañana por la mañana. A ver qué podemos sacar de ese asunto, pero es interesante. Bueno, dice Nereida Ramos, si el gobierno se adueña de lo nuestro, el pueblo tiene el derecho de obtener lo robado. Revolución. Ave María, Nereida, estás activa. La secretaria del departamento es un sello de goma de Pierluisi y sus amigos del alma, dice Will Álvarez. Vamos al caso de Punta La Bandera. Yo quisiera que nuestro director, mientras yo voy haciendo un trasfondo de este caso, colocara unas imágenes que el compañero, amigo y colaborador de Bonita Radio hiciera conmigo en el 2022, en abril, cuando nos fuimos a descubrir lo que estaba pasando en Punta La Bandera y hablamos con la comunidad. Hablamos con una comunidad pujante, con una comunidad que no se quiere quedar con los brazos cruzados sobre lo que está ocurriendo allí en el área de Punta Bandera. Esto es Luquillo, esto es, y podemos variar de fotografía. Esto es un área donde en efecto esta propiedad, y quedémonos aquí en esta foto, señor director, esta propiedad, lo que ustedes ven construido, es lo que colinda con el terreno o las dos fincas que son propiedad de Azure Development, que es la corporación dueña de Alfonso Valdés García. Y si ustedes ven, eso es un área de arrecife totalmente. Y toda esa área de arrecife es parte de esa línea del corredor ecológico del noreste. A mí me llama la atención cómo es que aquí en Puerto Rico, a partir de los múltiples casos que hemos tenido de opinión pública con relación a lo que está pasando en la costa, ya pueden hablar correctamente de lo que son los bienes de dominio público, zona marítimo terrestre. Y ese deslinde, y esto es bien importante en este trabajo, ese deslinde, quien lo hace y quien es la agencia con la misión constitucional de hacerlo, es el Departamento de Recursos Naturales. Cuando este desarrollo empezó a moverse desde el punto de vista conceptual, tenía o ha tenido diferentes nombres. En un momento dado me acuerdo que era algo como Mare Mío. Nosotros tenemos una serie, y quien no la haya escuchado la puede escuchar. En bonitasradio.net está la serie completa, Lo que de la mar es, a la mar vuelve. Y ahí están las conversaciones con dos de los miembros de la comunidad. En este momento, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene ante sí una petición de deslinde. Y quizás esta fue la información que más me llamó la atención de toda la documentación que recibí esta tarde, que tiene que ver con lo que aparenta ser el último movimiento de Azure Development con relación a Punta La Bandera y estas dos fincas. En este caso, hay un procedimiento ante el Tribunal de Quiebras que impacta todo lo que quiere decir o lo que quiere hacer Azure Development con estos terrenos, porque en esa quiebra está como garantía de un préstamo las dos fincas que constituyen ese desarrollo que se quiere hacer en Punta La Bandera. Y ahí está la imagen, señor director, la primera imagen de lo que se denomina como SIG, Punta La Bandera Property.
Esa es la última imagen que se mueve dentro de todo este esfuerzo para establecer qué es lo que se quiere desarrollar. Pero esas dos fincas están en efecto metidas o de alguna manera atravesadas en ese proyecto o en ese proceso de quiebra. En ese proceso de quiebra, lo primero que llama la atención, y en esto vamos a los documentos que los identificamos para efectos de nuestra producción técnica como anejo, hay una mención de Alfonso Valdés García, que es parte del proceso de quiebra, que tiene que ver con, vayamos yo creo, señor director, y vamos a ver si podemos hacerlo, porque ha sido tan rápido que no necesariamente, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Vamos al proceso el deslinde, porque es importante. Si ustedes ven en este documento, que está en inglés, estamos ante la Corte de Quiebra, hay desde la A hasta la F alegaciones relacionadas a qué está ocurriendo para que Azure Development pueda disponer o pueda vender, como en efecto lo quiere hacer, para desarrollar estas dos fincas. Y hablan de Delineation of the Maritime Zone. Tiene que ver con el deslinde de la zona marítimo terrestre. ¿Y qué es lo primero que dice? Que ese procedimiento está ante el Departamento de Recursos Naturales y ese procedimiento es lento. Interesante, lento. Que en marzo 25 del 2023 fue allí a supervisar incluso la instalación de lo que requiere el departamento para que haya apropiadamente un consentimiento, todo lo que tiene que ver con los permisos que se tienen que utilizar. El 25 de mayo del 2023, eso es la semana pasada, eso es el viernes pasado, el jueves pasado. Que hay un permiso, y esto es bien interesante, que tiene que ver con una determinación jurisdiccional. Determinación jurisdiccional del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Y que ese permiso determina si en efecto el proyecto puede impactar las aguas que le pertenecen al gobierno de Estados Unidos. La famosa jurisdicción, que eso es por las 4 esquinas del país, del gobierno de Estados Unidos. Que en ese proceso, para hacerlo más ágil y para agilizarlo, in order to expedite, el señor Valdés ha entrado en contacto, está en contacto, y es el número D, si le podemos hacer un zoom para que nuestros internautas lo tengan claramente en la pantalla. El inciso D. Tiene contactos con la oficina de la comisionada residente Jennifer González y la congresista Nidia Velázquez. Que ese permiso o esa determinación jurisdiccional puede tomar 9 meses, sobre 9 meses. Y lo que quiere el señor Valdés es tratar de acortarlo. Pero ¿qué es lo interesante? Y podemos venir acá, señor director, y no siempre dejen previo este documento porque es importante. Lo vamos a atender tan pronto terminemos esta línea. Yo le puse un mensaje al oficial de prensa de la comisionada residente, no me ha contestado, porque la alegación fundamental de todo esto es que Jennifer González podría tener, si en efecto ha habido un contacto. No solamente ella maneja asuntos desde como comisionada y en comisiones que participa, en que está presente el cuerpo de ingenieros. Es que Jennifer González lleva por lo menos 3 semanas diciéndole a Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, que ella está de minga de el
proceso en USACE, en el cuerpo de ingenieros, para hacer ese montón de proyectos que quieren hacer para Puerto Rico. Recordemos que la semana pasada la dejaron plantada cuando le iban a preguntar sobre el asunto de la Parguera. Se levantaron los militares o los miembros de USACE y ella tuvo que contestar sola, porque en efecto tiene jurisdicción el cuerpo de ingenieros sobre el alegado problema que tiene la familia de su esposo allí en la Parguera. Pero es peor. Lo peor es que la vista de este deslinde de la zona marítimo terrestre, y ahí está la orden, señor director, la notificación de vista, esta vista la va a ver nada más y nada menos que Luis González Ortiz. ¿Y quién es Luis González Ortiz? El primo de Jennifer González, el que participó activamente en esa boda con José Jovín Vargas. El examinador, que no solamente tiene en el proceso administrativo, bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme en el Departamento de Recursos Naturales, no solamente tiene este caso, también tiene el de Sol y Playa, y él tiene el de Aguadilla Pier. Parece que es el único examinador disponible allí en el Departamento de Recursos Naturales. Entonces, ¿cómo es que si la alegación del contratista y empresario es que está haciendo, tiene conversaciones con la oficina de la comisionada para que le ayuden, para que le den un empujoncito? Se me parece tanto al desarrollador de el hotel allí en el viejo San Juan, al Hotel Hard Rock Café, ¿verdad? Que iba a hablar con Clinton para que lo ayudara en unas cositas que tenía, que era nada más y nada menos que contratos millonarios con el Departamento de la Vivienda en los años 90, para que le den un empujoncito y no se tarde tanto, porque él quiere resolver, porque si él no resuelve, recordemos que las garantías de la deuda que tiene en ese proceso de quiebra con uno de los acreedores es en efecto las dos fincas. Pero sigamos con el documento público, porque es un caso de quiebra en el que habla el señor Valdés. Y si podemos ir a la F, no, perdón, señor director, quedémonos en la E. Que el señor Valdés ha tenido entrevistas con expertos en el proceso de permisos regularmente, que las tiene regularmente. Y uno de ellos, nada más y nada menos, que se llama Moisés Sánchez Loperena. Y si ustedes me preguntan quién es Moisés Sánchez Loperena, y yo no pretendo que ustedes tengan todo tan claro, aunque yo siempre les digo que lo pongan en la nevera. Moisés Sánchez Loperena, nada más y nada menos, es aquel funcionario de la Junta de Subasta de la Autoridad de Carretera, que presidía la Junta de Subasta de la Autoridad de Carretera, que se fue y colocó en Joyuda un camper en medio de la zona marítimo terrestre y cerró el bien de dominio público solamente para él y sus amigos y su familia que disfrutaran del camper allí frente a la playa en Joyuda. O sea, ese es el que le da servicios de asesoría y es un experto en permisos al empresario Valdés García. Belén Maite dice, quiero ver un live de Eliezer sobre este asunto. Yo espero que me esté escuchando, taguenlo, para que se haga un live y me explique cómo es esto. Yo, honestamente, pensé que no iba a hablar de esto hoy porque cuando lo vi era demasiado, pero es que no hay manera de dejarlo de pasar hoy. Porque fíjense que todo esto está en la misma semana en que tenemos las picúas y allá va la policía a detener a los que están protestando. Tenemos los procedimientos ante Sol y Playa, Aguadilla Pier, que los hemos traído, nada pasa, que hay una carta de salvaguardilla diciendo a los federales, oye,
allí hay crímenes ambientales, allí hay corrupción. Todo esto se da en este contexto y ahora, en una vista el próximo 8, la semana que viene, el 8 de junio, Luis González Ortiz va a atender este asunto, pero como si la alegación ante un tribunal, oiga, yo no creo que haya un abogado que se atreva a ir a mentirle a un juez de quiebra porque su cliente le está diciendo que tuvo conversaciones o que está teniendo para aligerar el proceso y está detallado. Se va a correr el chance, Alfonso Valdés García, de que esto sea mentira, pues le estaría mintiendo al tribunal bajo juramento. Esas son mociones en un caso y son alegaciones que trae el abogado en ese procedimiento de quiebra y ahí están. Vamos al último inciso. Santo espiral, dice Edith Martínez, que además de reunirse con esos funcionarios, hay un abogado de nombre Fernando Molini que se reúne con él o hablan por lo menos 3 o 4 veces al día para manejar todo esto, las vistas públicas, todo lo necesario para obtener esos permisos. Que tiene 4 permisos de infraestructura. Y hay una agencia que está, una oficina, una empresa, MEMBP, que es la empresa que se supone que esté atendiendo estos asuntos desde el punto de vista del diseño. Ahora, me preocupa porque en otro lugar, en esta misma moción, alega que tiene todos los permisos. Complejo. Una de las cosas también interesantes es que todas estas reuniones también son con jefes de agencia, según este documento. Y volvemos, estamos citando el documento oficial. El documento oficial. En el inciso 11 de la propia moción, lista la finca, por eso es que no hay duda que estamos hablando de la finca que tiene acceso o frente a la playa, que es una de las fincas de Punta Bandera. Donde lo dice no es en la moción, donde lo dice es en el opúsculo, que está también como que es parte de esta moción, que es el opúsculo donde él establece toda la designación de la propiedad. Y si podemos ir a eso, señor director, cuando dice, cuando establece las imágenes de todo lo que se piensa construir allí, no solamente hay viviendas y áreas recreativas, etcétera. Estos son los mapas aéreos tal y como los trae en ese opúsculo. Y que aquí es que viene lo más interesante. En el inciso 15 habla de que el señor Valdés García se ha reunido con legisladores, alcaldes y jefes de agencias y otros ejecutivos relacionados a esta propiedad. No hay nada malo de hacer cabildeo. Claro que no. El único problema es que usted hace cabildeo cuando usted tiene todo claro, cuando usted tiene una declaración de impacto ambiental, que sabemos que ya OCPE no la está pidiendo, que está pidiendo la RAE, que es una evaluación mucho menor de lo que era la declaración de impacto ambiental. Usted cuando está bien claro todo y usted tiene todos los permisos al día y en efecto pasó el sedazo del cuerpo de ingenieros, de la EPA, de los permisos, todos los permisos de agencias estatales y agencias federales que hay que tener para un tipo de proyecto como este, pues usted vaya, hace cabildeo. Mira, yo tengo estos grupos de oposición, pero todo está claro, porque hicimos esto, porque hicimos aquello otro. Pero aquí es al revés. No tengo los permisos, pero ya hablé con legisladores, alcaldes y jefes de agencias. ¿Quiénes son esos alcaldes, legisladores y jefes de agencia? Gente, yo quisiera pensar que no. Yo quisiera pensar que definitivamente
Aquí no hay gato encerrado. Pero yo le puse ya el requerimiento de información y estoy siempre mirando no solamente el correo electrónico, sino también el texto, porque yo le pregunté a las dos congresistas hasta dónde, si ha habido, en el caso de Jennifer González, directo, no con el nombre, pero en efecto hay información que sale de un documento oficial del Tribunal Federal que establece que hizo esas gestiones. Y yo le pregunto a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales por aquí, porque sus oficiales de prensa, que son múltiples, nunca contestan nuestros requerimientos de información, solamente cuando tienen comunicados de prensa. De lo demás no saben nada. Si se ha reunido con el señor Valdés García, si se ha reunido con alguno de sus abogados, si la gerente de OCPE, de la Oficina de Gerencia de Permisos, se ha reunido con el señor Valdés García o con alguno de sus abogados. Si Luis González Ortiz, el primo de Jennifer González, tiene algún contacto con Valdés García o con sus abogados. Porque estamos hablando de que esta vista es el 8 de junio. Y allí definitivamente el examinador hasta ahora es el que firma. Y volvamos a la vista y volvamos al documento que establece y notifica, al documento que notifica la vista, señor productor. Ese documento es un documento oficial del Departamento de Recursos Naturales. Orden y notificación del 3 de mayo del 23. Se señala la vista pública a efectuarse el 8 de junio del 23 y la misma se celebrará en la sala 4, edificio de agencias ambientales, Dr. Cruz Amatos, en el departamento, en el sector El 5, en Río Piedras. Luis González Ortiz, notifíquese. La pregunta es, si ya hay una mención en ese documento oficial de que supuestamente hay conversaciones con Jennifer González para ponerle el motor a los endosos o el permiso jurisdiccional o la determinación jurisdiccional. ¿Cómo es posible que pongan a Luis González Ortiz a ver esta vista? Que sea el examinador. Dice Albert Vázquez, eso me huele a peje maruca. Mari Cruz, esto de los permisos no es de ahora, por décadas. Estos corruptos han jugado con el toma y dame y no pasa nada. Se han robado en la cara del pueblo y seguirán, pues no hay consecuencias. Esto es una tornilla que está ahí por el mero hecho de ser la nuera de Mellado, dice Vélez Maite. Sin vergüenza alguna. Antes, no entendí lo que dijiste. Yo creo que algo más fuerte. Hay que acompañar esa cerveza con tequila. Ustedes están hablando de lo que hay que acompañar. E igualmente le hicimos un requerimiento de información como les dije, al oficial de prensa de la congresista Nidia Velázquez, porque sería interesante saber hasta dónde. Fíjense que habla de las oficinas. Oficinas, ¿con quién habló allí? ¿Qué pasó? Si algo. ¿Hay contestación? No tengo contestación de ninguna de las dos hasta este momento, pero yo creo que esa es la información que trasciende y es importante de esta investigación. ¿Cómo es que definitivamente se dan los accesos, si es que se dan, y cómo se los informan a un tribunal de quiebra? Vuelvo y repito, si usted le miente al tribunal y le está radicando una moción y lo que dice ahí no es cierto, pues alguien tendrá que decir, eso no es verdad. ¿Quién lo va a decir? Vamos a ver qué hacen en estos días. Vamos a insistir en la información y vamos a insistir en preguntarle a los empleados y los oficiales de prensa, tanto de Jennifer González como de la congresista y del Departamento de Recursos Naturales. ¿Hasta dónde llega el conocimiento de esta alegación y qué va a hacer la secretaria, si va a dejar a Luis González Ortiz en todo esto? Y como último, yo quisiera tocar un tema que mañana puedo profundizar en él porque sí me parece interesante, o quizás ahora puedo hacerlo. Sí me parece interesante lo que ha pasado hoy,
que ayer precisamente estábamos diciendo cuándo se hará culpable el socio de vicepresidente de finanzas de AMAC, de la compañía American Management de Walter Pierluisi, en la que también trabajaba Eduardo Pierluisi, los primos hermanos del gobernador. ¿Y por qué me parece importante que hablemos de esta alegación de culpa y cuándo supuestamente va a ser sentenciado el vicepresidente de finanzas, el exdirector de finanzas de American Management, David Vélez Hernández? Hizo admisión de culpa hoy por robo de fondos federales. Tiene una recomendación de sentencia de 37 a 46 meses. Y lo más interesante es que tiene que restituir 876.639,80. 2008, 2015 y 2020, recordemos que esos son los años, 2011 también, en que robaron fondos federales. ¿Qué hicieron? Inflaron facturas, pero sobre todo hicieron facturas por servicios no rendidos, no contratados, los famosos servicios de fumigación y como inflaron las facturas, sobre todo de los equipos que compraban para los residenciales públicos que administraban, y equipos sobre todo de aire acondicionado. Crearon dos corporaciones, Cool Breeze Air Conditioning y Five Star Pest Control. Importante porque estas dos fueron creadas por personas que conspiraron con ellos, hicieron parte de la conspiración, eran los presidentes, y de ahí le daban chavitos a cada uno de ellos. 2.1 millones para Walter Pierluisi, 300 y pico de mil para Eduardo Pierluisi y 876 para el de finanzas. Esa vista de sentencia está tan lejos como el 28 de agosto. Obviamente ahí tiene que pasar por un proceso de ir a hacer un informe de el oficial probatorio, etcétera, etcétera. Ahora, es bien importante que estemos pendientes qué va a pasar entre las sentencias de Walter Pierluisi y Eduardo Pierluisi y la sentencia de David Vélez Hernández. Si va a haber algo relacionado a una cooperación pero sobre todo que vamos a ver acusaciones o indictment que van a bajar antes de esas fechas en que cada uno de ellos vaya a ser sentenciado y que tenga que ver con cooperación de alguno de ellos. Ponlo en la nevera. Estamos en junio, julio, agosto. Habrá que ver. Recordemos que no nos han descubierto ese acuerdo de culpabilidad completamente. Para nada. Lo que nosotros sabemos es que se declararon culpables, pero no nos han dado, como dicen el argot legal allí en el Tribunal Federal, los overats y los acuerdos a que llegaron. Hablan de algo relacionado a este caso, de algo relacionado a otros casos. Todavía está por verse. No sabemos ni uno ni otro, pero lo que sí sabemos es que los tres hicieron alegación de culpabilidad y que están pendientes a ser sentenciados. Hago un último comentario con ustedes. María Cruz, ya no tengo espacio en la nevera. Vea lo que salen con el fondillo limpio porque se han limpiado el pueblo de Puerto Rico. Edwin Torres. Increíble. De aquí que se acabe el cuatrenio terminamos bajando pitorro como si fuera agua. Ellos tienen la embotelladora en sidra de agua ACKB. No sé de SKB, no sé de quién hablas. Todos se dan. Y Tata sigue cantando. María Milagro Charbonnier, ayer hablé de ella porque me encontré con una persona que hablamos de su primera abogada. No, ese caso supuestamente está para junio. Voy a chequear, voy a ver si tengo tiempo mañana de chequear, de verificar qué está pasando en el movimiento electrónico del caso, porque sería interesante. Por eso roban si las sentencias son una burla para el pueblo, dice Lirian de Jesús. Cuando el pueblo se roba un plátano y le dan años. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo fácil que se le hace. Para la familia de Bonita Radio, mis abrazos y bendiciones. Para ti, muchos más.
Rosabanch, que estés súper bien, que estés mejorando. Eso es lo mismo que han hecho con Luma, dice María Cruz. Rosana, necesito un shot de pitorro, la corrupción en todo su apogeo. Yo creo que lo importante es que usted tiene derecho a saber y en Bonita Radio le damos la información. Gladys Estel dice que mi nevera ya es comercial. Increíble, pero sí, yo sé, es mucho. Pero lo más importante es tener la memoria de poder hacer estas triangulaciones de información. Porque créanme que cuando vimos el nombre de Moisés Sánchez Loperena dijimos, adiós cara, pero si ese es el mismo del famoso camper en Joyuda. Sí, son los mismos. Luis González Ortiz, si usted quiere comunicarse conmigo, sabe que lo puede hacer, me puede llamar. Yo estoy segura que usted va a conseguir mi teléfono. Se lo puede pedir a su prima, que he estado muchas veces llamándola, pero no me contesta. Y ahora tampoco los oficiales de Mensa. Mara Judith Colón, saludos. Importante. Vayan a todas nuestras plataformas, compartan nuestros contenidos. Si pueden, cooperen con nuestro proyecto a través de donativos, directamente Bonita Radio a Gmail, PayPal y tarjetas de crédito, y Bonita Radio en ATH Móvil. La Fundación Periodismo 21 siempre apoya el proyecto nuestro, desde ese esfuerzo, buscando dinero hasta debajo de las piedras, y en efecto recibe donativos individuales a través de PayPal, tarjetas de crédito, Fundación Periodismo 21, la página, y también directamente en PayPal como Fundación Periodismo Siglo XXI. Gracias por estar. Siento que definitivamente tengo un montón de información. He producido en parte esta última que no quería dejarla para mañana. Ustedes saben cuando algo te dice no lo dejes para mañana si lo puedes hacer hoy. Así lo hice. Gracias Reyes Vázquez por apoyarme en eso, que esa es mi abuela, que donde quiera que está siempre me da todas las buenas energías para seguir. Éxito. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Que descansen. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.